Muy buenas tardes. El grupo conformado por Hanna Paola Duque Torres, Diana Carolina Villarejo Soto, Leslie Garcés Oviedo y Jessica Girleni Carabalí Bonilla, y quien les habla, Armando Díaz, va a tocar el tema de las pseudodemencias y demencias. La compañera Hanna Paola Duque Torres va a hacer una breve reseña histórica de las pseudodemencias. Tiene la palabra. Bueno, hasta el siglo XVIII se consideró que el término de pseudodemencia no implicaba únicamente un déficit cognitivo, sino que también podía aplicarse a los estados transitorios de enajenación mental, considerados puramente psiquiátricos. Según Bulben y Berrios en 1986, el término de pseudodemencia se debe a Wernicke, quien lo empleó para referirse a estados histéricos crónicos que imitaban el debilitamiento mental. El término de pseudodemencia ha sido objeto de descripciones clínicas conocidas bajo el nombre de síndrome de Ganser o síndrome de Wernicke. Mayret fue el primero en destacar las relaciones patogénicas eventuales entre demencia, depresión y localizaciones cerebrales. En 1861, Quilot reavivó el término de pseudodemencia y anunció los principales elementos del diagnóstico diferencial demencial. Bueno, ahora pasamos a ver la descripción clínica. Bueno, el origen de la palabra pseudodemencia proviene del griego pseudo, que significa falso o mentira, y del latín demens, que significa privado de la razón. Las pseudodemencias han sido definidas como un síndrome en el cual existe un severo déficit cognitivo adquirido sin que exista una lesión cerebral que lo explique. Por consiguiente, se podía hablar incluso de una identificación entre el deterioro cognitivo de causa orgánica, la demencia propiamente dicha, y el déficit ocasionado por causas puramente psiquiátricas, ya que se considera que la melancolía, la monomanía y la demencia podrían ser consideradas en algunos enfermos como tres periodos de un mismo proceso patológico en la pseudodemencia. ¿Qué es melancolía? Es un término que deriva del latín y que a su vez tiene origen en un vocablo griego que significa bilis negra. Se trata de la tristeza vaga, permanente y profunda que puede haber nacido por causa física o moral y que hace que el sujeto que la padece no se encuentre a gusto ni disfrute la vida. La melancolía suele ser tratada en la actualidad como una enfermedad que puede aliviarse mediante la combinación de terapia y ciertos fármacos. ¿Qué es la monomanía? Es una obsesión por una idea fija. En la antigua nomenclatura psiquiátrica, trastorno mental por el cual el enfermo concentra sus facultades psíquicas en un núcleo central obsesionante. Por ejemplo, cuando uno va a estudiar, que la obsesión es un 5, no es el aprender, sino que se obsesiona con un 5, o se obsesiona con una sola materia. Entonces se olvida que hay otras materias que debe estudiar. Las pseudodemencias se clasifican en tres tipos. El tipo 1 sería el que incluye el síndrome demencial de la depresión. La tipo 2 vendría incluyendo a pacientes con síndrome de Ganser. El síndrome de Ganser son trastornos de la personalidad. Son pacientes que dan respuestas absurdas pero aproximadas. Son pacientes que son apáticos. Son pacientes a los que se les hacen preguntas por decir, ¿sabe contar? Y él dice que sí, y uno le dice cuente, y empieza 1, 2, y ellos empiezan terminando por el 10, 14, 20. Otro tipo de pseudodemencias, que sería la tipo 3, pseudodemencia tipo 3 se caracteriza por el síndrome de delirium. El delirium es definido como un desorden agudo de la atención y la cognición. Ahorita vamos a hablar un poquito de la pseudodemencia de depresión. Bueno, para complementar un poco sobre la pseudodemencia, entonces aquí tenemos una parte donde podemos decir
que en el ámbito de los cuadros de simulación o facticios se usó generalmente fuera del entorno de la psiquiatría. El concepto de pseudodemencia, digamos, hizo fortuna, hizo carrera, porque las definiciones clásicas de la demencia incluían la presencia de un deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué hacían estas alteraciones neurológicas? Eran episódicas, ¿sí? Como la depresión, o estables como la esquizofrenia. Pregunta, ¿a qué se debe la extraña vitalidad del término pseudodemencia? Se debe a su utilidad en la práctica clínica, ya que continúa siendo primordial distinguir clínicamente las entidades reversibles y con una respuesta terapéutica aceptable, como la depresión o los trastornos disociativos. De las irreversibles como la enfermedad de Alzheimer o las demencias vasculares. No es raro encontrarnos en la práctica diaria con pacientes que dan la impresión de padecer una demencia cuando en realidad tienen una depresión. Bueno, aquí encontramos un término que nos puede servir mucho, como es la nosología. ¿Qué es la nosología? Es una disciplina médica cuyo objetivo es realizar una descripción exhaustiva de las enfermedades para distinguirlas entre sí y clasificarlas. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando comenzaron a clasificarse las especies de la flora y la fauna, aunque su acepción actual se inicia a partir del siglo XIX. La nosología, por tanto, se encarga de sistematizar las patologías de acuerdo a la información que existe sobre ellas. Dichos datos, por su parte, están basados en la teoría existente acerca de la naturaleza de las diferentes patologías. Bueno, edad de desarrollo de las pseudodemencias. Dentro de la causística o de los casos de pseudodemencia, en una revisión de literatura que se hizo, publicada por allá en los años 1950, donde se tomaron 232 casos, de estos casos estudiados, el 70% presentaba una naturaleza, digamos, afectiva y afectada por trastornos disociativos. Digamos que estos pacientes tenían un promedio de recuperación de 2 meses. Otros estudios de seguimiento señalan asimismo un pronóstico relativamente negativo en cuanto a la evolución demencial. Tipos de pseudodemencia, como ya habló la compañera, dentro de esos tenemos uno que es muy importante, que es la pseudodemencia depresiva. La pseudodemencia depresiva es la afectación cognitiva de los trastornos afectivos. Muchos pacientes depresivos se quedan de ciertas dificultades de concentración, memoria y atención, mientras que otros presentan déficits cognitivos muy marcados que pueden incluso ser difíciles de distinguir de los asociados al síndrome orgánico cerebral. La pseudodemencia depresiva, don Armando, se puede mirar a través de una técnica neuroimagen que se llama el SPECT o el PET, la de tomografía de positrones, en donde se observa que el paciente presenta un aumento focal en la actividad del tálamo y una reducción difusa en el lóbulo frontal. Entonces también aquí tenemos otra pseudodemencia depresiva, pero ya es en ancianos. Eso ocurre un 25% en personas mayores de 85 años. En general están afectados los rendimientos en pruebas que dependen del esfuerzo, la velocidad, el procesamiento y la atención. El síndrome resultante presenta más características de subcortical que cortical. En otras palabras, recuerda más a la demencia de la enfermedad de Parkinson que a la enfermedad del Alzheimer. Algunas posibles causas de pseudodemencia sospechosas son la glándula tiroides hiperactiva. Una glándula tiroides hiperactiva reduce el funcionamiento de todo el cuerpo. También se puede dar el caso en pacientes con neumonía o con pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Las áreas afectadas, dentro de las áreas afectadas es posible que exista una interacción entre los procesos cognitivos y afectivos. Por ejemplo, cabe destacar que la presencia de lesiones cerebrales, especialmente de tipo vascular,
en las que se encuentra afectado el hemisferio derecho y el lóbulo frontal izquierdo, pueden afectar la presentación clínica de la depresión, intensificando los síntomas cognitivos. Aquí también podemos hablar, para complementar lo de la compañera, sobre las áreas afectadas o que se afectan con la pseudodemencia. Podemos decir que existe una interacción en los procesos cognitivos, que ya lo habíamos tocado, ya habíamos hecho claridad sobre eso, ¿sí? Entonces, la existencia de casos de pseudodemencia depresiva, por un lado, y por el otro, elevada prevalencia de trastornos depresivos en las formas más comunes de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, como lo dijo Hanna, o la demencia por cuerpos de Levy, parecen avalar esa idea de esas lesiones. Sin embargo, las lesiones vasculocerebrales no están presentes en todos los casos de pseudodemencia depresiva y por lo tanto no puede ser la única explicación de los mismos. Aquí se afecta o sufren alteraciones el lóbulo frontal, las conexiones frontocorticales, y solo se logran ver a través de estudios de neuroimagen. Y también se afectan áreas como los lóbulos frontales, el caudado y el putamen. Se ha informado también a través de estos exámenes de neuroimagen sobre la presencia de hipometabolismo en corteza frontal dorsolateral, áreas temporales inferiores, el cingulado anterior y ganglios basales. Hablemos del tratamiento. Pero primero cabe destacar los síntomas, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando una persona padece de algún síntoma de pseudodemencia? Bueno, entonces coméntame por qué. Se puede dar la pérdida de memoria, falta de concentración, pobre autocuidado, también pensamientos suicidas. Entonces hay que estar atentos si tenemos alguna de estos casos en casa o conocemos a personas conocidas con esa sintomatología, exacto. Y el tratamiento, pues leí que se daba con antidepresivos. Bueno, sí, exactamente. Y eso que tengamos en cuenta que a pesar que la pseudodemencia se pueden tratar con estos antidepresivos farmacológicos, tienen un tiempo, pero puede la persona volver a recaer. Sobre la pseudodemencia, existe una historia y un curso evolutivo. Primero, en esta historia y curso evolutivo tenemos un inicio bien definido, que es la pseudodemencia, ¿sí? Tenemos una evolución que es rápida y corta, eso se da en semanas. Tenemos unos antecedentes previos de depresión o acontecimientos adversos. Presentan un cuadro clínico, quejas detalladas y elaboradas de deterioro cognitivo, poco esfuerzo en responder de los pacientes, síntomas afectivos presentes, incongruencia entre el comportamiento y el déficit cognitivo, y tienen una mejoría vespertina, o sea, de un momento a otro, vespertina, de un momento a otro ellos aparecen como, simulan estar bien, ¿sí? Hacemos una exploración y encontramos que respuestas displicentes de parte de estos pacientes para iniciar la prueba. Por ejemplo, van a empezar a hablar y empiezan, les preguntan algo y dicen, no sé, ¿sí? Tienen un patrón de déficit incongruente, no coordinan y tienen unas lagunas de memoria específicas, que son los puntos sensibles que los llevan como a olvidarse de ciertas cosas. Para concluir con las pseudodemencias y para que a todos les quede un poco claro, las pseudodemencias es un severo defecto cognitivo adquirido sin que exista una lesión cerebral que lo explique, y su diagnóstico es reversible, a comparación de las demencias de las que mis compañeras les van a comentar un poco. La demencia es la pérdida de la función cerebral que ocurre en varias enfermedades. En ella afecta la parte de la memoria, el pensamiento,
pensamiento, el lenguaje y la mayoría de las habilidades que presenta la persona. Una de las causas de la demencia son irreversibles. ¿Qué significa irreversible? Degenerativas, que ya no se puede devolver, o sea, ya la persona queda con esta lesión y pues a medida que va perdiendo la capacidad, va degenerando más pérdida en la memoria. Esto también, una de las causas de la demencia es el tumor cerebral, las lesiones cerebrales, el consumo excesivo del alcohol, los niveles de azúcar, del sodio y del calcio, ¿sí? Y también en algunos medicamentos se presentan esas causas. Esta demencia se presenta casi el 80% a partir de los 60 años de edad en la tercera etapa. Los síntomas es la pérdida del lenguaje, la memoria, la percepción, el comportamiento. En algunas veces la persona se vuelve muy agresiva, no entiende ni razona lo que hace, también afecta la parte cognitiva, no se ubica ni en el lugar donde está. Por ejemplo, ya esta persona tiene dificultad para planear alguna situación, en lo que dice, problemas de orientación y trastornos en el pensamiento. Esta persona empieza a olvidar los detalles, o sea, lo que le ha pasado en su vida, lo que le presenta ahora, dificultad para realizar alguna tarea de la casa o de su trabajo, presenta delirios, depresión, en algunos casos también ya no controla el esfínter. Es importante nombrar que las demencias tienen unas clasificaciones. Se clasifican por corticales, que son el Alzheimer, los cuerpos de Lewy y la enfermedad de Pick. Y también podemos decir que hay unas subcorticales que son la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Además están las que son globales. Una de las enfermedades de la demencia es la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es la forma más común de la demencia. Alrededor del 70-80% de los pacientes con demencia padecen del Alzheimer. En estos casos se produce con frecuencia una serie de cambios en las células cerebrales que impiden el buen funcionamiento de las células. Y esto finalmente las células pueden morir afectando ciertas células del cerebro. Como sabemos, la enfermedad del Alzheimer es poco conocida. Se comienza con una alteración en la memoria a corto plazo. También se presenta dificultad para hacer ciertas actividades o tareas, problemas de lenguaje, problemas para vestirse, etc. Eso puede llegar al fallecimiento. La demencia senil. También investigamos la demencia senil. Es un síndrome mental orgánico que se caracteriza por el deterioro de la memoria a corto y a largo plazo. ¿Sí? Está asociado con los trastornos del pensamiento abstracto, el juicio, las funciones corticales superiores y las modificaciones de la personalidad. En esta demencia senil también pues es como primordial tener en cuenta la edad en que comienza este trastorno, que son alrededor de los 65 años. Los síntomas de esta demencia se pueden clasificar como cognitivos o neurológicos. Se denominan también allí
las afasias, lo que son las apraxias, las anoxias y también la nefas. Las funcionales irían dentro de las dificultades que puede tener la persona, el paciente. Tendría dificultad para caminar, para realizar sus tareas, tener un equilibrio adecuado. Dentro de las conductuales tendría cuadros de furor, cuadros depresivos, alteraciones en su personalidad, delirios. También es importante nombrar dentro de las demencias subcorticales la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, que es un tipo de trastorno del movimiento, ¿sí?, que tiene su origen en la zona del cerebro, en los ganglios basales. Las neuronas que gobiernan esa parte del cerebro comienzan a destruirse, entonces por lo pronto aparece ese tipo de demencia, la Huntington. Esta demencia pues maneja unos estadios avanzados. También tenemos dentro de la clasificación de las demencias corticales la enfermedad de Pitt. Esta es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí?, que contribuye a la disfunción de los lóbulos temporales y parietales. Hay pérdida de la memoria de una manera gradual y también existe una desorientación temporoespacial. Bueno, continuamos con la clasificación de las demencias, ¿sí? La demencia vascular entra en el grupo de las demencias globales. La demencia vascular es un trastorno complejo que cursa con el deterioro cognitivo secundario. Es una patología cerebrovascular de tipo isquémico, ¿sí?, como hemorrágico. Incluye la leucoencefalopatía senil. El diagnóstico de la demencia vascular se tiene en cuenta si la persona ha sufrido algún accidente cerebrovascular. Por ende se comienzan a presentar deterioros en la memoria, alteraciones cognitivas. También relucen allí las afasias, que son las alteraciones del lenguaje, las apraxias, que son el deterioro de la capacidad para realizar actividades motoras, las anoxias, que son la dificultad de reconocer o identificar los objetos, y también se presentan alteraciones de la capacidad ejecutiva, pues para planificar y para organizar. También tenemos lo que son las demencias vasculares multiinfarto. Se da por grandes infartos complejos en las zonas corticales y subcorticales. Bueno, para completar lo que dice mi amiga, la demencia vascular, que es también llamada demencia multiinfarto, es la segunda causa de la demencia en los adultos después del Alzheimer. Como lo decía mi amiga Jessica, se provoca por una lesión cerebral por daño en los vasos sanguíneos. También quiero dar un aporte que el diagnóstico temprano de esta demencia vascular es muy importante para corregir los factores de riesgo implicados para evitar una posible progresión en esta enfermedad. La demencia vascular, como lo mencionó Leslie, se da porque las células nerviosas sufren la falta de oxígeno, ¿ya? Entonces por eso se endurecen los vasos sanguíneos del cerebro y pues se da esta condición. ¿Voy a decir el tratamiento? Sí, la demencia vascular. ¿No tiene tratamiento? La pregunta que nos hacemos, ¿la demencia tiene cura? Voy a hablar un poco de la demencia vascular. Dice que la parte importante del tratamiento consiste en prevenir nuevos accidentes cerebrovasculares. Existen también medios para tratar los síntomas de la enfermedad, pero por separado. Bueno, y ahorita también, pues teniendo en cuenta la investigación que se hizo, las demencias degenerativas corticales son enfermedades que afectan a la corteza cerebral de forma primaria, ¿sí?, causando los trastornos cognitivos de los procesos que son intensos
que recaen sobre las funciones consideradas como las corticales, como lo son el lenguaje, la función ejecutiva y la memoria. Por lo tanto, estas son afectadas. Los trastornos motores piramidales o extrapiramidales son sensitivos y cerebelosos. Aparecen de manera tardía. Además de eso, se menciona lo que son las demencias frontotemporales, que son un grupo heterogéneo de demencia, no Alzheimer, que está caracterizada como Alzheimer. Estas son caracterizadas por la atrofia progresiva, relativamente seleccionando los lóbulos frontal y temporal, ¿sí? Se menciona esta demencia frontotemporal a final del siglo XIX. Estuvo el señor Arnold Dick, quien estudió esta enfermedad, y también se le llamó enfermedad de Pick, que son una de las clasificaciones de las enfermedades corticales.